Tenemos como invitado a Claro Estrada Bisbe, de España. Es licenciado en Educación, especialidad Psicopedagogía, máster en Atención Temprana, maestro en Educación Primaria, especialidad Educación Especial, máster en Logopedia Clínica y Escolar, máster en Psicopedagogía. Es el director técnico local de la Cruz Roja Española en Alcalá de España y director gerente del Centro de Atención Psicopedagógica UNPASMED en España. Y también nos acompaña la profe Adriana María Parra, que es psicóloga con maestría en psicología clínica con enfoque psicoanalítico y adelanta su doctorado en educación en la Universidad de Caldas. Entonces, con relación a la pregunta de cuál es el rol del psicólogo educativo, a la luz de los textos que ustedes pudieron revisar para la sesión de hoy, pues nos consideramos importante poder compartir dos experiencias, pues para nosotros muy significativas. La experiencia de Claro en España desde un espacio de organización privado y toda su experiencia que tiene en atención desde la psicología educativa, centrado en la familia, y la experiencia de la profe Adriana Parra en psicología educativa en un ámbito escolar, ya que Adriana ha estado acompañando procesos directamente en institución educativa y pues es muy valioso para nosotros poder compartir esta experiencia en el marco pues de la institucionalidad y lo que implica la vinculación de un psicólogo en la escuela. Entonces, pues yo voy a hablar muy poco, hoy tendrán mayor privilegio aquí de diálogo nuestros invitados, agradecerles por su disposición y el tiempo para compartirnos sus experiencias. Y pues sin más preámbulos le voy a dar la palabra a Claro, básicamente en el marco de esta pregunta que hoy nos acompaña en esta sesión. Y los estudiantes, pues la idea es la siguiente, que escuchamos a Claro 20 minutos, posteriormente escuchamos a la profesora Adriana otros 20 minutos y abrimos pues un espacio de preguntas, inquietudes a partir de las lecturas o de las curiosidades propias de las experiencias que ellos nos van a narrar, que podamos articular con la pregunta o hacia la posibilidad de responder la pregunta, ¿cuál es el rol del psicólogo educativo en el marco de los textos que revisamos? Entonces, Claro, bienvenido. Pues te doy toda la palabra para que puedas contarnos de esa maravillosa experiencia. Muchísimas gracias. Pues primero que todo, buenos días para todos vosotros y vosotras. Y una vez más agradecer la invitación que me han realizado y que desde el primer contacto me hizo mucha ilusión, ¿no? Cuando me compartieron la experiencia de este coloquio, de esta charla. Y quiero decir primero que todo que soy cubano y que mi experiencia de base es de Cuba, de lo cual estoy muy orgulloso, de todo lo aprendido y de todo lo que sé hoy en día aquí, que mucha gente me dicen que me conocen, ay, pero en tan poco tiempo por aquí por España, ya llevo 13 años ya, voy para 14. ¿Cómo has podido hacer todo esto? Y le digo, ¿o cómo sabes esto? Y digo, es que eso lo sé de mi país, lo sé de la formación que traigo de base. Y aquí lo que he hecho es especializarme y tener la posibilidad de conocer otras corrientes, otros tipos de formas de trabajo y de conocer, por ejemplo, cómo se trabaja todo esto en Europa. Y entonces, partiendo de esto, pues como decía Jean en la presentación, en estos momentos he tenido la posibilidad de desdoblar un poco el trabajo en dos campos muy diferentes, pero que tienen muchas cosas que ver, muchas cosas en común. Y partiendo de la pregunta, ¿no?, de cuál es el rol de la psicología educativa, de la persona que se dedica o toca de alguna manera algunos de estos puntos en su perfil laboral, pues es súper amplio, es algo muy ecléctico. Os invito a que abran la mente, no solo desde ahora como estudiantes, sino cuando tengan la posibilidad de comenzar vuestra vida profesional, porque
es muy importante no cerrarse y no irse con un solo tipo de corriente, con un solo tipo de método, sino coger de cada uno lo positivo que os ayude a trabajar en cada una de vuestras especialidades o de ámbitos de actuación ya como profesional. ¿Por qué? Porque los seres humanos, como todos vosotros conocéis, somos un todo. Y entonces a lo mejor para estudiar alguna especialidad, para estudiar algún tipo de cosa, para poderlo comprender mejor, se va subdividiendo en cosas, pero tenemos que verlo todo como un todo. Por ejemplo, yo cuando llegué de Cuba aquí a España, tuve la posibilidad de trabajar en un colegio, en el equipo psicopedagógico, en un departamento que se le llama en ese colegio, en las escuelas PIAs, que sé que allí también en Colombia hay, pues yo trabajaba en una escuela PIA en Barcelona, en un departamento que se llamaba Vitaminas. ¿Por qué? Le decían vitaminas que los niños iban allí a recargarse y a tomar vitaminas, ¿no? Para no decir que el niño iba al departamento de psicopedagogía a hacer refuerzo escolar, o que le costaba hablar, o que tenía alguna dificultad en el aprendizaje. No, pues iban allí a recargar vitaminas, es decir, a nutrirse de cosas que en el aula no les daban tiempo o aprender un poquito más de cosas que en el aula no se podían ver tal vez, ¿no? Allí me quedé, después de trabajar casi 4 años, como fui uno de los últimos en entrar, cuando empezaron todos estos temas de las cosas de la crisis, pues me quedé sin trabajo. Y vine de vacaciones a una zona en Valencia que se llama la Costa Sahar, porque es muy rica en temas de sembrados de naranjas y cosas así, y mandarinas, y es toda la costa de playa. Y me gustó muchísimo, el clima era muy bueno, muy parecido al nuestro de América, y me quedé por aquí, primero empezar a ver cómo era y todo, y ya llevo muchísimos años viviendo por aquí. Que abrí un centro de psicopedagogía en el que comencé a trabajar yo solo y así un poquito de todo lo que conocía. Y al año y medio fue creciendo tanto y hubo tanta demanda porque a 100 kilómetros a la redonda no había nada parecido. A lo mejor estaba una logopeda aislada o estaba un psicopedagogo por otro lugar o un psicólogo y todo el mundo trabajaba de manera independiente. Entonces yo trasladé aquí mi experiencia de Cuba en trabajar en un equipo multidisciplinario y empecé a buscar profesionales y logré armar un equipo que si en algún momento pueden entrar en la web del centro, pues lo podréis ver, que os pondré la web aquí en el chat. En el chat. Pues empecé a buscar profesionales que fueran recién graduados. ¿Por qué? Porque ya cuando comenzamos a trabajar, a veces tenemos un poquito vamos cogiendo un poquito de manías y entonces nos cuesta mucho desaprender. Entonces, todos los profesionales que vinieron a trabajar conmigo en el centro eran profesionales recién graduados. Este era su primer trabajo. Y lo hice con el siguiente objetivo, para que se moldearan a la esencia de lo que yo quería lograr, del proyecto que yo estaba desarrollando en el centro. Y entonces, ¿qué era? Hacer un centro de psicopedagogía integral en el que se trabajara el niño de manera integral, aunque lo compartiéramos en varias especialidades y que no solo eso se quedara en la burbuja de un centro de psicopedagogía y quisiéramos una atención individualizada con una persona. No, pues trasladarlo al medio comunitario, es decir, trabajar en consonancia y en concordancia conjuntamente con el colegio y con la familia. E incluso también trasladarlo ya también a la comunidad. Y entonces he trabajado muchísimos años en esto y empecé a descubrir que me estaba sucediendo una cosa que yo siempre he odiado, que me hagan a mí. Es decir, a mí no me gusta cuando yo trabajo, sí, que me hagan algún tipo de sugerencia, pero que no se metan en mi trabajo. Es decir, que yo llevo las cosas y las organizo de una manera y las pienso y las desarrollo hacia un usuario, hacia un niño, hacia una persona adulta, hacia una familia o hacia un entorno comunitario de una manera y tengo mis razones. Y si viene otra persona que no sabe lo que estoy haciendo y el por qué lo estoy haciendo y me pide que lo modifique, pues lo normal es sentarnos y hablar y sí, yo abrirme a esos otros puntos de vista de esta otra persona para mejorar y enriquecer lo que yo estoy haciendo. No me cierro.
pues yo me di cuenta que ya después de un rodaje en el centro, como funcionaba tan bien y yo tenía muy pocos casos porque los llevaban los otros compañeros, me empecé a meter en el tratamiento de mis compañeros y a hacerles sugerencias. Y dije, para claro, esto no puede ser. No le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti. Entonces empecé a buscar y me presenté en un proceso de selección que nos presentamos más de 54 personas para una plaza en la Cruz Roja Española de dirección en esta zona. Inicialmente en Peñíscola y Alcalá, que son dos municipios, dos ciudades que están bastante cerca de donde vivo, y al final quedé yo, después de pasar por varias etapas. Y en la actualidad, pues ya llevo una tercera ciudad también, Oropesa del Mar. Todas están en la costa. Y entonces empezaré hablando un poquito ahora sobre el trabajo que realizo en la Cruz Roja y a partir de ahí después pasaré al trabajo que realizo que realizamos un poco en el Centro de Psicopedagogía. Yo les comentaba a Ladies y a Gina la semana pasada cuando nos reunimos que yo no iba a hablar de conceptos ni de teoría. Yo os voy a hablar y os voy a explicar cosas vivenciales que estarán implícitas en ellas, en estas cosas que os cuente de experiencia, cómo se ve, según lo que vosotros ya habéis estudiado y los artículos que habéis leído, ya esos los dejo para las profesoras después, todo el tema del rol de la persona que trabaja con la psicología educativa, ¿vale? Entonces, os voy a comentar. Primero le pediría a Lady que os comparta el enlace un enlace que le compartí a ella sobre la Cruz Roja. Para partir de este primer enlace, comenzar a comentaros algo. Claro, ¿el del Día Mundial o el del Sí, plan? el del Día Mundial primero. Listo, ya voy. Gracias. ¿Ves a todas estas personas que te miran? Son voluntarias de Cruz Roja. Cada una de ellas también tiene una familia a la que cuidar. Tiene amigos con los que salir a divertirse. Tiene deseos que cumplir. Tiene proyectos y tiene necesidades. Ellas también pueden caer enfermas y tienen días mejores que otros. Cualquiera de ellas podría estar haciendo otra cosa, pero han decidido dedicar su tiempo y sus esfuerzos a los demás. Porque también tienen generosidad y tienen humanidad. Todas ellas son la Cruz Roja, y la Cruz Roja sin ellas no sería nada. Bueno, pues era algo muy sencillo para que os llevarais una pequeñita idea, ¿no? Por ejemplo, desde hace 155 años se creó la Cruz Roja aquí en Europa. Y ya la Cruz Roja es una institución internacional que está presente en muchísimos ámbitos de actuación. Por ejemplo, en ámbitos de comunicación, de cooperación internacional, de desarrollo de la red territorial de cada lugar en el que se encuentran, de empleo, buscar empleo para personas, de formación para el empleo, de realizar intervención social en muchísimos ámbitos, con personas con discapacidad, con personas mayores, con mujeres en dificultad social, para ayudar a niños también que presentan dificultad a nivel escolar en unos proyectos que se llaman Éxito Escolar, proyectos de teleasistencia para personas en extrema soledad o personas mayores o con discapacidad que viven solos y a través de un botoncito o de una pulsera que se lleva en la actualidad o en una aplicación que llevan en un móvil, pues las personas pueden, aunque estén solos, no estar solos. Si una persona, por ejemplo, se le ponen a estas personas de teleasistencia con extrema soledad, se les ponen sensores en la nevera, en el refrigerador, no sé cómo lo diréis vosotros, de la casa,
para saber, y ya se calcula más o menos un programa informático la cantidad de veces que la persona abre y cierra la nevera. Si lo deja de hacer, salta una alerta y entonces hay que averiguar qué le pasa a esta persona. Lo mismo sucede en la puerta de la casa, la puerta de la habitación y la puerta del baño. Si una persona entra al baño y se queda más de una hora, inmediatamente pues van los bomberos con una llave que también existe en la policía, va la policía y va una ambulancia del servicio de emergencias para ver qué le ha pasado a esta persona. Esto es para ponerles unos pequeños ejemplos. El programa y el proyecto de intervención social es muy grande, es súper amplio. También tenemos los programas de medio ambiente y de organización para emergencias y participación del voluntariado. Un poco les he dicho todo esto a nivel global porque se hacen muchísimas cosas. Ahora aterrizaré y les explicaré uno de los proyectos, una pequeña cosita. Entonces, el rol que yo realizo como director técnico es el siguiente. Por ejemplo, cuando se creó la institución hace 155 años, la creó Henry Dunant porque pasaba en un carruaje un hombre rico y había una guerra, pues él se paró en medio de la guerra a socorrer a heridos. Y él veía que los heridos estaban en el campo de batalla y nadie hacía nada por ellos. Pues desde el inicio dijo, la institución que voy a crear es para personas voluntarias, pero se dio cuenta desde el primer día que tenía que haber, además de las personas voluntarias, un personal técnico con una formación, porque no solo con buenas intenciones y querer hacer las cosas bien, podemos hacerlas siempre bien. Entonces pidió de que hubiera un personal técnico con una cierta formación y siempre han tenido trabajadores sociales, integradores sociales, personas que se dedican al campo de la economía, etc. Y la figura de la dirección técnica es una figura joven de hace solamente 2 años, porque se dieron cuenta que existía un presidente, esto es a nivel mundial, vosotros en Colombia también lo tenéis, que tenían un presidente voluntario, pero que este presidente tenía una serie de carencias porque no tenía una formación. Era elegido por su vocación altruista, como la de estas personas del vídeo, que dedican su tiempo, los regalan para ayudar a otros, y se necesita alguien que tenga el conocimiento y que también ayude a dirigir. Y entonces mi rol es la dirección técnica. La dirección técnica lo abarca todo. Siempre que voy a las reuniones y presentan algo, se pregunta, ¿y quién es responsable de esto en la sede? Pues el responsable es el director técnico. ¿Y quién es el responsable de esto otro? El responsable es el director técnico. Aunque hayan voluntarios referentes en la actividad, aunque hayan técnicos en trabajo social, etcétera, etcétera, detrás de todos ellos está el director técnico. ¿Por qué? Nos dicen que somos responsables porque tenemos que tener la capacidad de conocer todos los proyectos y saber cómo darle salida y resolver problemas en todos los proyectos. Y entonces, en la actualidad, en las 3 sedes en las que yo llevamos todos tipos de proyectos. Y uno de los proyectos que me llama muchísimo la atención es el proyecto de inmigración de los inmigrantes y específicamente el de refugiados. Casualmente, y no sé si es porque he empezado a tener contactos de la semana pasada con personas de Colombia, pero es un boom. Se ha disparado. En una de las ciudades en la que yo trabajo, en Peñíscola, teníamos un par de casos de personas de Colombia refugiadas y no había visto mucho. En la ciudad en la que vivo también, porque soy voluntario en la ciudad en la que vivo de la Cruz Roja. Pero en la última ciudad que hemos entrado ahora, a partir del 4 de abril, en medio de la emergencia, tenemos casi 17 personas de Colombia, entre inmigrantes con una serie de casos y otras personas que han venido como refugiados, que están pidiendo refugio y han llegado la gran mayoría 1 o 2 días antes de que se decretara la pandemia mundial. Y estas personas se han visto desprotegidas, han llegado a un país nuevo buscando una segunda oportunidad y no saben qué hacer. Y se han encontrado que no pueden salir a la calle, que no pueden buscar comida, que no pueden ni siquiera pedir trabajo, y si tienen alguna necesidad de medicina por algún problema que traigan ya crónico o que se les empieza a presentar, no tienen cómo tener acceso al servicio de la sanidad, tanto pública como privada. Entonces vienen con unos recursos muy escasos
Y entonces ahí es donde entra la Cruz Roja. Estas personas se ponen en contacto con Cruz Roja, o también hacemos, ¿por qué tenemos un proyecto de comunicación? Porque hacemos difusión por si alguien tiene una necesidad, que inmediatamente se ponga en contacto con nosotros. Pues se han puesto en contacto muchas personas de Colombia. Esta mañana 2 personas que yo iba por la calle, a un supermercado, a ponerme en contacto con ellos para empezar a enviar a las personas con unos vales para que hicieran su compra allí, ¿no? Entonces, cuando iba saliendo del supermercado, me llama una pareja, me dice, perdone compañero, ¿nos puede regalar un momento? Y me veo y le digo, sí, dígame, ¿qué sucede? Y me empiezan a explicar su situación. Mire, somos de Colombia, venimos porque hemos tenido un problema por refugiados, etcétera, 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 y no sabemos qué hacer, estamos perdidos, ya se nos han acabado los recursos, no tenemos cómo comer. Inmediatamente les dije, pues vengan, y nos trasladamos a la Cruz Roja. Inmediatamente les hice una entrevista y se fueron, y a la media hora llamaban a Cruz Roja agradeciendo porque ya se habían puesto en contacto con ellos desde la Cruz Roja Provincial, un equipo de voluntarios abogados que tenemos en inmigración y en todo el tema de refugiados, y les habían explicado, y mañana vienen a la ciudad donde ellos se encuentran para tener una reunión con ellos y ayudarlos a tramitar toda su situación para que puedan regular su situación legal en el territorio español. Y entonces todo eso corre a cuenta de Cruz Roja. Estas personas no tienen que pagar nada, nada, porque todos los trámites los asumiremos nosotros como Cruz Roja. Pues lo primero que hay que tener es tener el deseo y el corazón de querer ayudar a las personas, en cualquier ámbito en el que nos encontremos. Intentar empatizar sin transgredir la frontera y no violar el código deontológico que tiene cada especialidad y cada disciplina, pero empatizar con la persona para poder ayudarla, conocer su problema y que se sientan en una zona protegida y que se sientan en confianza con nosotros, que estamos en una posición privilegiada en cualquier ámbito en el que nos encontremos, que la persona que viene pidiendo nuestra ayuda. Y entonces eso es un poco. Podría explicarles muchísimas cosas más, pero lo voy a dejar ahí. Entonces, durante la pandemia hemos respondido y hemos ayudado a todo el que hemos podido. Lo hemos ayudado desde llevarles alimentos elaborados a casa, desde llevarles comida a casa, desde llevarles medicina, desde hacer llamadas telefónicas o videoconferencias a personas en extrema soledad y brindarles información también, e información fidedigna, no los llamados bulos, información equivocada, que lo que hacen es que nos pierdan un poco. Entonces, la Cruz Roja desde hace muchísimo tiempo se veía como una institución que se dedicaba a lo asistencial. Tenemos comida, repartimos comida, tenemos no sé qué, pero nos hemos dado cuenta y abogamos por preparar a las personas. Entonces, por eso tenemos el plan de empleo con plan de formación para el empleo. Es decir, que aquí se ve la psicología educativa, en esto que voy a explicar ahora. Hay personas que dicen, pues yo vengo a pedir ayuda. Yo, casos que conozco de personas, por ejemplo, de Marruecos, que dicen, yo llevo 14 años pidiendo ayuda y me dais comida y tenemos el derecho y nos tenéis que seguir dando comida. Y entonces ahí es donde entro yo, o entramos nosotros y le decimos, mire, pero ¿cómo en 14 años ya usted, que tiene familia, etcétera, etcétera, no ha sido capaz de encontrar un trabajo? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a averiguar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que psicoeducar a las personas desde el momento que llegan y no hacerlos dependientes de que siempre van a recibir ayuda de otro. Tenemos que psicoeducar a las personas, que sean capaces de salir ellos solos, que sean resilientes y lograr salir adelante por sí mismos. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos cuál es su situación, cuál es su formación o no, y los incluimos en un plan de empleo. En este plan de empleo tiene un plan de formación para el empleo. Vemos qué capacidades, qué habilidades tiene la persona, formación o no, y entonces contactamos con las empresas de cada zona y le preguntamos, por ejemplo, ahora, hace poco, hemos contactado con varias empresas de la zona en las que yo estoy y hay varios viveros. Otra de las zonas tenemos varios supermercados y nos han pedido, queremos personas que sepan manipular alimentos, personas que sean carniceras, personas que sean pescaderas, queremos personas que sepan la jardinería y que sepan hacer un injerto. Y esas personas no las tenemos formadas. Entonces, realizamos un convenio con todos estos empresarios
y le decimos, pues te vamos a formar a 20 personas. Y al final de la formación, tú tienes que ser capaz de permitirnos que estas personas hagan prácticas en vuestras empresas y con el compromiso que durante un año, este primer año, a partir de la formación, tienes que contratar a 10 personas, a 10 de estas personas. Pues ya aquí cuando formamos a las personas, las formamos y tienen la seguridad que la gran mayoría que cuando terminen el curso van a trabajar. Es decir, no solo les damos comida, les enseñamos a que sean capaces de salir adelante y por sí mismos ellos lograr tener una vida típica, adecuada y no ser dependiente. Ahora, durante el estado de alarma, hemos dado comida que hemos comprado con fondos de donativos que nos han dado por los bancos de alimentos que nos han venido, pero ¿por qué hoy yo andaba por la calle yendo a supermercados? Porque he establecido convenio con supermercados y les daremos vales a las personas para que sea algo mucho más digno, que no vayan a un lugar que muchas personas los vea cogiendo comida que les dé vergüenza, que van a recoger una comida humanitaria, una comida de ayuda. No, que vaya la persona al supermercado, aunque tengas que entregar un vale al final de la caja, pero si les damos un vale de 15 euros, de 30 euros, de 50 euros, de 60, que la persona sepa planificarse y logre comprar todo lo que necesite y que no tenga que comer lo que nosotros hemos comprado, que la persona compre y coma y se elabore la comida que quiera. Es más digno a nivel humano. Pues un poquito todo eso. Pues yo creo que me he pasado los 20 minutos, no sé cómo voy. Adriana, te he robado tiempo, no lo sé. Pues me voy rápidamente a ya. Lady, por favor, ¿puedes seguir compartir el segundo vídeo de Cruz Roja que dura unos 50 y dura muy poquito, por favor? Claro que sí. Pues este vídeo fue elaborado en el mes de abril, es decir, que lo que llevamos de atención ahora es muchísimo más amplio que en ese momento y no sé a nivel internacional cómo se llama el programa, pero aquí en España el nombre del plan que hemos elaborado y en el que hemos salido a actuar en medio de la pandemia se llama el Plan Responde. Nosotros no hemos tenido descanso desde que esto comenzó. A partir del día 13 de marzo, nosotros hemos estado en pie, no hemos tenido ni viernes, ni sábado, ni domingo, ni horas de descanso. Hemos estado a pie de combate allí delante de todo. Por ejemplo, en uno de los municipios en los que yo trabajo, en Peñíscola, la población de voluntarios es muy mayor y es una población de riesgo y no pudo salir. Y entonces yo repartí con una voluntaria marroquí joven, repartimos comida a domicilio a 86 familias en una semana, cuando comenzó todo esto, que no tenían medios para comer en los primeros 15 días del confinamiento. Pues ya paso a hablar un poquito del centro de atención psicopedagógica en el que yo trabajo. Lady, ¿podrías compartir, por favor, el vídeo de presentación del centro para que tengan una idea? Listo. No sé si ese salga con video, pero ya te lo presento. Con audio, perdón, pero ya te lo presento. Perfecto, no te preocupes.
Muy bien, pues nosotros en el Centro de Psicopedagogía somos un equipo multidisciplinario con las especialidades de psicología, de terapeuta del comportamiento, logopedia, es especialista en el lenguaje, pedagogos, eh, maestro de educación especial, psicopedagogo, todas estas especialidades y especialista en psicomotricidad que tenemos. Y entonces nosotros en el centro es un centro que realizamos atención integral a la persona y a la familia. Es decir, tenemos niños que nos llegan desde pocas horas de nacido, pocos días de nacido, empezamos a trabajar con ellos que presentan algún riesgo de presentar alguna dificultad o que ya han nacido con alguna dificultad y trabajamos con muchísimas patologías. Todo el tema esto es todo el tema de la atención temprana, que es de 0 a 6 años, y después toda la etapa escolar también trabajamos, toda la etapa y la etapa de la vida adulta. Es decir, la persona que mayor edad tenemos en la actualidad en el centro tiene 94 años. Y vienen personas de todas las edades y hacemos todos tipos de trabajos, desde atención personalizada, individualizada, de aprendizaje, de que logren crear hábitos y autonomías para la vida, mediación familiar, mediación hasta en comunidades de vecinos, etcétera. Y también realizamos el trabajo, casi todo el trabajo que hacemos es en la atención temprana específicamente, es centrado en la familia. ¿Por qué? Porque la familia es quien mejor conoce sus problemas, es quien mejor conoce a su hijo, cualquier tipo de dificultad que presente, y entonces quien mejor puede ayudarnos a intervenir. Porque en los centros, a fin de cuentas, trabajamos de una manera individualizada y perdón, estaba leyendo el chat y me paré y ya dejo la pregunta para cuando nos den las rondas de preguntas. Pero se me fueron los ojos inmediatamente para allí, disculpen. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Nos centramos en la familia porque la familia es quien mejor puede ayudar a que el problema se resuelva o se minimice. ¿Por qué? Porque lo que os comentaba, en los centros podemos hacer muchas terapias. Existe una corriente de que a veces el especialista soy yo y por lo tanto soy el que tengo la última palabra e incluso los padres no pueden ni participar ni entrar a ver qué sucede. A veces no es viable que la familia no participe según el caso y la situación, pero es muy importante que se involucre a la familia, que se involucre la comunidad, que se involucre todo el entorno de la persona sobre la que estamos influyendo para ayudarla, porque un tratamiento en una sala es una burbuja que después se tiene que este tratamiento trasladar hacia afuera. Entonces, esto es lo más importante, realizar un trabajo centrado en la familia, teniendo la opinión y las cosas que la familia nos pueda aportar. Entonces, yo me he dedicado la gran parte de mi vida profesional a trabajar en el mundo en su momento se llamaba estimulación precoz, estimulación temprana, y en la actualidad el término ha evolucionado y ya es la atención temprana. Entonces, más adelante, en otro momento, en una ronda de preguntas o así, ya podremos ir hablando de más cosas. Pueden contactar con nosotros a través de la web, también pueden contactar conmigo a través de correo electrónico que se los voy a poner aquí y pueden hacerme cualquier tipo de preguntas después y si hay algo específico de alguna otra especialidad, os derivaré a alguno de mis compañeros para que puedan mantener algún intercambio o algún tipo de cosa. Este es mi correo. También os voy a poner un par de enlaces de publicaciones sobre estas cosas que yo he realizado. Por ejemplo, una de las publicaciones es una revista de la Universidad Bio Bio de Chile, que es sobre la atención temprana específica en un síndrome, una enfermedad rara, que es el síndrome de Williams. Y después de este artículo, pues publiqué el libro, que es el segundo enlace que os envío, ¿vale? Aquí lo dejo y ya, pues, en otro momento me preguntaréis cosas hoy o si no, pues más adelante. Muchísimas gracias. Claro, muchísimas gracias a ti por acompañarnos y por contarnos esta experiencia, específicamente porque es
para nosotros en el desarrollo de este espacio es muy importante poder ver, tal como lo plantean los textos y lo plantea César Coll, la psicología educativa no es exclusiva de la escuela, como tú muy bien lo enunciabas. O sea, son muchas las acciones y los retos que tenemos los psicólogos educativos en contextos no escolarizados, y pues claro, nos ha narrado su experiencia desde organizaciones privadas, pero también desde lo que se desarrolla en Cruz Roja y cómo el papel allí del psicólogo educativo y de otras disciplinas es fundamental para la atención de las personas en estos escenarios. Agradecerte muchísimo. La idea es que ahora pues escuchemos a la profesora Adriana y al final de las dos intervenciones podamos leer y obviamente interactuar con Claro y con Adriana sobre sus preguntas y demás pues inquietudes que tengan. Las pueden ir colocando en el chat, que después yo pues las leeré y ya Adriana y Claro nos irán respondiendo en la medida en que podamos allí interactuar. Entonces le doy paso a Adriana. Adriana, muchas gracias y bueno, aquí los estudiantes, Claro, y todos estaremos muy atentos a tu experiencia en psicología educativa en contexto escolarizado. Vale, Gina, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, digamos que esta experiencia que les voy a compartir está, digamos, nutrida de unas experiencias previas y que, digamos, el desarrollo de algunas de las actividades, pues les iré como comentando, tenían pues como una experiencia previa, ¿no? Entonces eso también, digamos, es interesante, digamos, el recorrido que uno hace antes de llegar a una escuela o una institución para hacer pues un acompañamiento pedagógico. Digamos que, bueno, en la invitación que me hicieron, me dijeron, converse sobre el rol que tiene el psicólogo educativo, ¿cierto? Para mí el rol del psicólogo educativo, de la persona que pues, digamos, que cumple estas funciones, tiene que ver con el acompañamiento de procesos psicopedagógicos y afectivos. Digamos que esto implica el diálogo con todos los actores de la escuela. Es decir, que no está uno exclusivamente pensando en un acompañamiento a docentes o en un acompañamiento a estudiantes, sino en un diálogo que articule, digamos, una reflexión que pueda, digamos, posibilitar un acompañamiento más grupal. En la presentación que hacía Gina les contaba que mi enfoque pues, es clínico y es psicoanalítico, y esto hace que la gente tenga un poco como pues hay como una mirada allí de que este enfoque lo remite a uno al trabajo en el consultorio, al trabajo en el diván, y que es, digamos, como allí, pues como la labor de uno, ¿cierto? En mi formación, digamos, en la maestría, pues esto un poco, pues digamos que fue riguroso el ejercicio de formación para atender clínica, pero además para pensarnos estas otras, digamos, estos otros escenarios en donde pudiera uno, desde la teoría psicoanalítica, o al menos desde la que yo estoy formada, poder pensar en una intervención, digamos, institucional o, digamos, ya de corte un poco más, incluso comunitario, si se puede, digamos, utilizar allí la actividad, la palabra, pues. Bueno, digamos que las acciones que uno desarrolla, o por lo menos en la institución en la que estuve, que pues es en la Comuna 8, para los que conocen acá, para Claro, es una comuna que tiene, digamos, bastantes dificultades a nivel de conflictos y violencia. Entonces, digamos que un poco cuando llegué es como que en el colegio me recibieron dándome un montón de instrucciones para mi seguridad, ¿cierto? Entonces, a las horas que debía llegar, en los sitios de la escuela en donde no podía estar sola, no podía salir cuando estaban saliendo todos o cuando llegaban todos. Normalmente los conflictos o las escenas de violencia se veían, digamos, en la entrada o en la salida del colegio, y pues esto es un estudiante intentando matar a otro, por ejemplo, no eran, digamos, conflictos menores. Entonces, digamos que como que el recibimiento que me hicieron en el colegio fue más como de una alerta de tenga mucho cuidado. En realidad trabajé año y medio en la institución, nunca me ocurrió nada, me pasé todo el colegio, incluso pasé pues como en la comuna donde está, digamos, ubicado el colegio,
Y entonces digamos que en este sentido es un poco, pues como también lo que les quería compartir, que aunque las funciones que a uno le dan cuando uno llega están todas remitidas al colegio, incluso a una oficina en donde ellos pretenden que uno haga orientación y que haga un espacio de escucha, pues esa función lo desborda uno, o sea, la realidad lo desborda esa función y digamos que hay que ir más allá. Hay que escuchar a las familias, hay que desarrollar las escuelas con familias, hay que trabajar con los docentes. Normalmente, digamos que los docentes acuden al docente orientador, que es la figura, digamos, que se utiliza ahora en los colegios, o por lo menos en los colegios públicos. Acuden, digamos, por problemas académicos, por distintos asuntos, pero en realidad, si uno va y observa y si uno escucha atentamente, las dificultades están más a nivel relacional, a nivel de los vínculos. Entonces, digamos que por mi formación, pues esto se me facilitaba, digamos, la lectura de esta realidad y la intervención, digamos, de la misma, ¿cierto? Entonces, bueno, dentro de las actividades que están allí, digamos, en el colegio, hay una que es, pues, digamos, muy importante y es la participación en el comité de convivencia escolar, que normalmente este comité lo que hace es ejecutar, digamos, la ruta de convivencia escolar que hay, digamos, para el país y que en ocasiones tiende a ser como muy al estilo, como tratando de regular mucho los comportamientos, ¿cierto? Entonces es un poco más, incluso con un enfoque casi que jurídico, si uno lee un poco los manuales de convivencia, el lenguaje que se usa. Entonces, por ejemplo, que hay que dejar que el estudiante haga el descargo, o sea, digamos, un lenguaje que no, pues, digamos, que no es como tan cercano, ni un poco como que invite a la reflexión y al diálogo, sino más bien como que pareciera un asunto allí jurídico. Entonces, es importante, digamos, la participación de uno en estos espacios para poder que haya, digamos, un diálogo allí desde otras esferas. Digamos que el espacio de escucha, aunque digo que no es el único, es muy importante. Algunos chicos que necesitan, digamos, un espacio de orientación, pero digamos que la función, o un poco como está planteado, es que uno haga la escucha, pero haga una remisión. Entonces, no puede uno, a pesar, por ejemplo, que yo tengo formación clínica, no me permitían desarrollar procesos terapéuticos en el colegio y tenía yo que hacer toda la remisión y después de esa remisión, pues el seguimiento, digamos, a la atención que le han hecho. Hay muchas situaciones que se presentan en la escuela y que a veces uno considera que, o sea, como que no van a pasar pero digamos que se presentan muchos casos de maltrato infantil, casos de depresión, ideación suicida. Por ejemplo, hubo un tiempo que estuvo muy, digamos, como que muy presente estos asuntos del cutting, y pues que la gente lo asocia mucho con una intención allí suicida, entonces digamos que genera un poco angustia, no solamente en los estudiantes compañeros, sino también en los docentes de cómo abordar el tema. Digamos que hay que hacer todo un acompañamiento para la atención educativa a estudiantes con discapacidad. Ustedes saben que ya eso está, digamos, normado por el decreto 1421 acá en Colombia, y esto hace que los docentes tengan que desarrollar un plan individual de ajustes razonables, un PIAR, y esto pues es necesario de acompañar, porque digamos que normalmente en esto de esta atención educativa los docentes dicen un poco como de yo no soy terapeuta, yo no soy especialista, yo no sabré qué hacer, ¿cierto? Y un poco la tarea es hacer un acompañamiento, porque digamos que uno de los elementos de este plan es la caracterización, y en la caracterización, digamos que uno a veces cuando acompaña esas caracterizaciones en los docentes se da cuenta que los docentes no conocen los estudiantes. Esa caracterización es un poco dar cuenta de conocer el estudiante, ¿cierto? Entonces, pues eso, digamos que allí para empezar a intervenir. Digamos que esta actividad, por ejemplo, a mí se me facilitó por el trabajo que tengo, digamos, en la maestría de Educación para la Inclusión acá, de acompañar, digamos, algunas investigaciones que se desarrollan allí, de escuchar algunos seminarios de algunos invitados que traen, ¿cierto?, al respecto de la inclusión. Y bueno, la asesoría pedagógica, digamos, a docentes es muy importante también, porque aunque uno está formado en psicología, y por ejemplo en mi caso, psicología clínica, pues digamos que me
me hacían como ese llamado como de que acompañar pedagógicamente a los profes, y pues ahí no estaba muy bien formada, pero básicamente los acompañaba desde la escucha y hacía, digamos, una observación. Y digamos que la intervención que yo hacía era más relacional. Y esto, digamos que mejoraba significativamente el desempeño del niño y, digamos, también como un poco como la perspectiva del docente, que sentía que ya, digamos, con ese acompañamiento podía, a través, pues, como de sus estrategias pedagógicas, mejorar, digamos, la intervención que se hace, ¿cierto? En este escenario ocurrían muchos casos de violencia intrafamiliar y digamos que allí también ha de ser uno muy ético en la intervención, porque digamos que normalmente se tiende a juzgar a los padres y hacerles es un llamado para hacerles una remisión al ICBF. Entonces, digamos que yo ahí un poco lo que hacía era tratar de intervenir en esas dinámicas familiares y escuchar también a los padres. En muchos de ellos escuchaba que ellos también habían sido maltratados en su momento, ¿cierto? Esto, pues también, digámoslo, conectando un poco con algunas teorías, digamos, que explican que las personas que han sido, pues, como sometidas a mucho maltrato tienden a relacionarse de esa manera, ¿cierto? Hay allí con todo este tema de la pedagogía negra, por ejemplo, digamos que explica muy bien eso. Entonces, digamos que este proceso de escuchar a los padres empezó también, y el desarrollo, digamos, de las escuelas de familia, empezó también, digamos, como a posibilitarme un acercamiento a la comunidad, ¿cierto? Y a que ellos quisieran buscar ese espacio también de escucha y que también se sintieran que hay un lugar en la escuela para ellos. Y esto a su vez pues posibilitó, digamos, un trabajo un poco como más comunitario que aunque pues no soy comunitaria, pues digamos que he evidenciado, digamos, como las bondades de este trabajo para acercar la familia a la escuela. Entonces, digamos que bueno, en este sentido, conocer todas las rutas de implementación para uno saber orientar, porque básicamente es orientar. Entonces te llegan casos de todo y tienes que saber a qué entidad remitir, tienes que empezar a hacer contactos con las instituciones para que entonces también te reciban esas solicitudes y les puedas tú hacer seguimiento después con el ICBF, con las entidades de salud. Muchas veces, por ejemplo, toda la jornada se me dio en acompañar a un niño al centro de salud, porque los padres, digamos, que salen a trabajar y ellos los dejan en el colegio y pues digamos que no hay a quien llamar cuando uno los lleva a un centro de salud, entonces el niño no se puede dejar solo. Entonces digamos que básicamente a veces toda mi jornada era acompañar 1 o 2 niños en el centro de salud mientras llegaban los padres de familia, porque digamos, y pues todo el tiempo tratando de contactarlos, porque si los padres de familia no llegan, pues llegan, digamos que la Policía de Infancia y Adolescencia y se los llevan para el ICBF, y esto digamos que la remisión a ICBF es un poquito delicada en esos contextos porque lo toman un poco como un ataque, ¿cierto? Como que estamos informando que usted no lo están cuidando bien. Entonces, digamos que yo trataba al máximo de contactarme con los padres de familia. Entonces, pues eso también en un trabajo con los docentes directores de curso, porque digamos que una de las labores, una de las funciones que nos tenían en el colegio era que pudiéramos hacer guías para que ellos hicieran trabajos grupales. Digamos que el tiempo mío no daba para yo hacer intervención grupal con todos los grupos y en todas las sedes. Entonces lo que hacíamos era formar a los docentes para que ellos en esa dirección de grupo o en esa hora que hay, digamos, denominada como dirección de grupo, se pudiera desarrollar ese acompañamiento y esa formación a los chicos. O sea, como que se extendiera esa labor que yo podía hacer, la extendiéramos a través de la formación de los docentes. Y pues hubo, digamos, muy buena recepción de ellos en este trabajo. Bueno, yo creo que un poco por allí, digamos que es un poco en línea de lo que decía Claro, a veces los trabajos que uno recibe y las cosas que uno hace, siente que las hizo y ya no le van a volver a servir, pero en realidad los trabajos que yo he tenido, digamos, han sido, si bien clínicos, han sido también de corte comunitario y, por ejemplo, de acompañamiento pedagógico a las instituciones educativas rurales. Entonces, digamos que al llegar al colegio, bueno, también, por ejemplo, Gina me decía como algo como, ¿qué es lo primero que uno hace cuando llega a una institución o debería de hacer? Y digo yo, pues empezar a conocer la escuela a través de un diálogo con todos los actores, incluyendo los padres de familia, la comunidad, los líderes, por ejemplo, y empezar a leer los documentos en los que se está, por ejemplo, desarrollando o pensando el modelo pedagógico. Entonces, el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, el CIE, que aunque el sistema de evaluación, que aunque no es,
digamos, como de competencia de uno directamente, siempre sí llegan, digamos, casos en relación con eso y debe uno, pues, conocerlo para poder orientar procesos pedagógicos, ¿cierto? Y que, digamos, un poco como que sea en línea de lo que se está pensando. Digamos que esa es un poco como la experiencia en el escenario, pues, como de esta escuela pública. Nunca me pasó nada, lo que me pasó fue que encontré personas maravillosas, muy, muy afectivas, y que, digamos, me permitieron ampliar mis comprensiones en relación al escenario, pues, educativo y al rol de la psicología allí. Bueno, yo creo que eso para no extenderme mucho y de pronto a través de algunas preguntas podamos abordar otros asuntos. Muchas gracias por la invitación. No sé si ya había agradecido. No, nuevamente extendiéndole los agradecimientos a los dos invitados que tenemos hoy. Con las intervenciones y con las experiencias que ustedes manifiestan, es importante también aclarar y a partir de ahí pues vamos a iniciar este espacio de dudas, ¿no es cierto? Y de preguntas. Y es que Adriana es psicóloga con una formación a nivel del psicoanálisis, ¿no es cierto?, que ha tenido la oportunidad de trabajar en contextos escolares, pues no escolarizados también, sino que pues para el ejemplo de hoy a nivel escolarizado, y claro que es licenciado en educación y con una formación posgradual en psicopedagogía. Entonces, fíjense cómo logramos encontrarnos desde la educación y desde la psicología, haciendo acciones encaminadas a lo mismo. Y claro, lo mencionó, y es que tenemos que tener muy presente el código deontológico del psicólogo y también para cada contexto que hay unas normas de actuación. La profe Adriana lo comentaba, bueno, no puede hacer consulta porque pues no está dentro del marco normativo que el psicólogo haga consulta en contexto escolar, ¿no es cierto? Pues para eso existe otra normatividad que debe ser a través de la habilitación de unos servicios y ya digamos que sería más desde la psicología de la salud. Debemos hacer intervención psicoeducativa que claro también la hace en contextos de salud, digamos, desde su centro de un PASMES, y desde la Cruz Roja. Entonces, fíjense cómo tenemos puntos de encuentro desde la psicología y desde la educación en procesos psicopedagógicos y cómo la importancia del diálogo transdisciplinar y interdisciplinar para poder hacer estos abordajes integrales, ¿no? Porque pues como el profesor Claro hace mucho énfasis en esa intervención integral. Entonces, aprovechando que aquí tenemos audiencia tanto de la Facultad de Educación como del programa de Psicología, y pues que las preguntas orientadoras eran pues la relación que hay entre la psicología y la educación y los roles que tenemos desde estas disciplinas, pues abrir entonces este espacio de preguntas para todos. Entonces, jóvenes, si tienen alguna pregunta, aprovechemos porque estos espacios poco se dan, ustedes lo saben. Si ya son preguntas más técnicas del curso, pues tendremos otro lugar, pues sí, del quehacer como tal del curso. Aprovechemos este espacio para preguntar y que nos cuenten sus experiencias y poder nutrirnos y enriquecer mucho más pues nuestro conocimiento. Entonces abrimos este espacio para que por favor pregunten. Si les da pena hacerlo por micrófono o activar su cámara, entonces escriban, que pues tanto la profe Gina como yo estaremos pendientes de lo que escriban en el chat. No todos al tiempo porque no los escuchamos. Eso es complicado cuando los micrófonos se abren de manera así, al tiempo. No los alcanzamos a escuchar. Iván, te escuchamos. Buenos días. Primero agradecerle a las dos personas que vinieron a pues, compartir su espacio, a regalarnos un poco de su tiempo, ¿no? Yo estuve pues trabajando o estando como voluntario
base, no- servicio Iván, social, ¿no? se te escucha Yo estuve ahí, yo entrecortado. seguí Ya, trabajando con ellos y eso sí es culpa del internet, creo yo. A ver si de pronto ese tanto me pasa la pared. ya, ahí ya te Estoy escuchamos mejor. trabajando con la Cruz Roja, vale, 2 años y realmente nunca vi como ese proceso que el profesor Claro nos comenta. Nunca hubo como que este trabajo multidisciplinar, simplemente era rescate y las capacitaciones que nos daban sobre pues los cursos de altura, de primeros auxilios, las ayudas humanitarias que en ese momento fueron los problemas de las avalanchas que hubo en unos pueblos. Solamente nos llamaban para pues repartir la comida, repartir, hacer búsqueda, pero nunca se vio como ese trabajo tan intenso que el profe Claro nos comenta en esta reunión. Tampoco tuve conocimiento que tuviéramos aquí en algún momento trabajos de psicopedagogía de algún tipo o de psicología educativa. Los psicólogos que habían solamente estaban era para los procesos pues como de recuperación de las personas que tuvieran algún incidente o accidente. Y entonces me gustaría destacar como que esa diferencia que hay en los dos contextos, ¿no? En como que allá están más, se preparan un poco más para todas las situaciones que puedan resultar y aquí como que solo priorizamos el salvar vidas por un momento, como que por cumplir. Ese trabajo que se realiza desde el voluntariado no, pues al menos no sé si en España, pues por lo que veo ahí es como permanente, ¿no? Aquí solamente cuando nos llamaban y, y ya, no era más. Entonces me parece muy interesante lo que comenta el profe Claro respecto a todas las actividades que se están realizando y también verlo desde la perspectiva de la psicología educativa, como lo menciona la profe, que aquí todo es como al ICBF, siempre que hay un problema es mandarlo allá directamente, no se hace como que ese trabajo con padres y los niños como tan intensivo como lo hacen en otras partes, siempre es como que salir del paso y es algo que yo creo que en Colombia habría que cambiar. La psicología educativa está como que atrasada en lo que debería verse realmente en muchas ocasiones. Bueno, Se fue el parece que audio. Se le fue el audio a Iván. ¿No? Estamos hablando. Aló, ya, se te fue el audio, Iván. pues, si os parece, hago una pequeñita intervención sobre lo que comentaba Iván. Sí, Muy bien, perfecto. Pues mira, Iván, tú tienes razón en una serie de cosas, ¿vale? Porque esto tiene mucho que ver con los contextos, los lugares, etcétera. Entonces, por ejemplo, ¿en qué tienes razón? Que antiguamente, a nivel mundial, la Cruz Roja se veía, como dije en unos momentos de la intervención, como algo asistencialista, puro y duro, solamente para eso, para temas de rescate, socorro, emergencia. La Cruz Roja se veía, por ejemplo, como los socorristas que están en la playa, la Cruz Roja para salvar vidas, y la Cruz Roja también se veía antiguamente como las ambulancias. ¿Eh? Pero según los lugares, Cruz Roja ha ido evolucionando como mismo ha ido evolucionando el mundo y la sociedad, ¿no? Hay lugares en los que se ha quedado un poco más atrás, no solo Cruz Roja, cualquier tipo de proceso, y en otros que han evolucionado un poco más. Por ejemplo, te puedo hablar de tanto la Cruz Roja Europea y de la Cruz Roja Europea, la que más conozco, la Cruz Roja Española. Por ejemplo, que trasladamos todo esto que te he comentado no solamente al continente europeo, sino que también se lleva a América. Por ejemplo, sé que en Colombia, porque sale la convocatoria cada año, acercándose el verano, que piden voluntarios y personal técnico que vayan por 2 o 3 semanas a ciertos lugares de Colombia, bien intrincados,
a realizar escuelas de verano con los niños, y con la población infantil de diferentes poblaciones de Colombia. Entonces, desde aquí se preparan y van. Por ejemplo, los programas que te comentaba que tenemos de la promoción de hábitos saludables y del éxito escolar con niños, se lleva desde los 8 años hasta los 17 años. Se realiza este programa. Y entonces, ¿el objetivo cuál es? Niños que tengan dificultad en el aprendizaje, niños que pasen por, que sean de familias vulnerables, que pasen problemas de violencia doméstica, que haya violencia de género en su hogar, que presenten dentro de un colegio que se detecte que por programas que existen contra el bullying y de detección del bullying, pues estos niños los acogemos en nuestros programas del éxito escolar. ¿Y qué hacemos con ello? Este programa del éxito escolar, siempre que vienen, termina con una merienda saludable. Ese día se realiza cada vez que vienen una merienda saludable que la gran mayoría de las veces, un 90%, la elaboran los propios niños. Eso es por una parte. ¿Por qué se hace todo esto? Psicoeducación, para que ellos compartan, para que sean capaces de elaborar sus propios alimentos, para que aprendan a tener hábitos saludables de alimentación. Y se divide en partes. La primera parte es como una especie de asamblea que se hace una charla para saber cómo están, cómo se encuentran, qué han hecho, qué intereses y qué motivaciones ellos tienen. Y partiendo de esos intereses y esas motivaciones, pues después se hace un pequeñito espacio que no es el más importante, pero es al que menos tiempo se le da, entre unos 15 a unos 30 minutos para tratar problemas de aprendizaje o realizar la tarea escolar que traen, o el que no trae una tarea escolar se le da una ficha ya preparada, y todo se hace a través del juego. Porque ¿cuál es la mejor manera en la que uno aprende? Jugando en estas edades, ¿no? O en cualquier edad, ¿de qué mejor manera podemos aprender? Sintiéndonos bien, que algo nos guste y que sea agradable, que sea un recuerdo grato, y este recuerdo grato lo guardaremos en nuestro subconsciente y no sabremos cómo, y decir, ay, han pasado 20 años después que he aprendido tal vez una cosa, y después de 20 años logro hacerlo según las potencialidades y la zona de desarrollo próximo que tengo, y he hecho una cosa y me he enfrentado a algo que nunca lo había hecho. Ay, pero qué bien me ha salido. No me imaginé que fuera capaz de hacer esto. ¿Por qué? Porque como aprendí algo de una manera agradable en un momento determinado, pues ya tenía herramientas y tenía ciertas bases de donde nutrirme para poder realizar esta actividad ya 20 años después, por ponerte un ejemplo. Pues sí, en Cruz Roja lo que se quiere y en lo que se trabaja en España es porque se quite esa visión asistencialista y de socorrismo que tenía Cruz Roja de sus inicios, ¿no? Y entonces hemos ido evolucionando en ese sentido. Y lo que queremos es que, por ejemplo, lo que decía, es darle herramientas y preparar a las personas. Por ejemplo, como mismo existe Cruz Roja, existen muchísimas ONG que han logrado incorporarse a lo que hacía Cruz Roja antiguamente. Pues Cruz Roja, ¿qué ha hecho? Nos hemos reinventado a los tiempos de hoy en día, vemos cuáles son las necesidades, y partiendo de esas necesidades es que trabajamos y desarrollamos para hacer nuestro trabajo, que la esencia del trabajo de Cruz Roja y su misión principal, ¿cuál es? Es la persona, tener en el centro a la persona y ayudar a la persona a que tenga un desarrollo integral y logre salir hacia adelante. Paro porque si no me enredo y no termino hoy. Gracias, claro. Dina, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Bueno, a propósito de la intervención también de Iván, en un poco en lo que él decía de que entonces, uso un poco las palabras de él, de remitir para, como lo dijo, como para salir al paso, como para, un poco como para resolverlo de alguna manera. Sí que es cierto que se puede tomar esta forma de trabajar para simplemente hacer una carta remisoria y salir del caso y ya no más. Sí que es cierto que se puede hacer y que no estaría yo diciendo que no se hace, pero también es cierto que uno no podría hacer un acompañamiento terapéutico, digamos,
Ustedes saben que asignan un docente orientador a un colegio con 1.700 estudiantes. Entonces, por ejemplo, por eso nosotros partíamos de formar a los docentes para que ellos tuvieran un acompañamiento no solamente pedagógico, sino también afectivo y relacional con los chicos, ¿cierto? Entonces, por eso, digamos que eso es algo que a mí siempre me funciona. Yo trabajo en más que un colegio y siempre trabajo muy de la mano con los docentes, digamos, en esta formación. Y bueno, digamos, si es bien cierto que uno puede hacer una carta a remitir y con esto salvar, digamos, como la responsabilidad, también es cierto que la obligación ética es, con esa carta remisoria, digamos, adjuntarle a esa carta remisoria un informe psicopedagógico. Un informe psicopedagógico digamos, que ha tenido como la tarea de parte de uno de conversar con la familia, de conversar con el docente, de conversar con el estudiante, o sea, no es una carta de remitir por remitir. Y por esto también decía un poco lo necesario que es que uno no se quede solamente en la oficina de orientación escolar o en el colegio, sino que trascienda la escuela, o por lo menos digamos, en la estructura física, un poco para trasladarse. Nosotros visitábamos con el otro orientador al ICBF, normalmente con las personas que remitíamos, teníamos una comunicación. Íbamos y conversábamos con ellos y hacíamos seguimiento, o sea, hacer seguimiento a las remisiones que se hacían. Por ejemplo, lo que les comentaba, mi tarea, mi función de yo llevar un niño al centro de salud se cumplía con yo llevarlo al centro de salud. Entonces, una vez yo lo dejo en el centro de salud, yo me podía retirar y yo lo podía hacer porque digamos que ya el centro de salud tiene toda la responsabilidad y entonces ellos allí, si no hay una persona, un cuidador o digamos el representante del niño, simplemente llaman a la Policía de Infancia y Adolescencia, llaman al ICBF y con eso lo resuelven. Incluso ellos tienen allí su psicóloga, entonces no era que si yo me retiraba pues como que, pero yo me quedaba por lo que les decía, porque mi tarea fundamental por todo este tema de violencia en el escenario era de cuidar de las relaciones. Entonces, si yo me iba, lo que hacían era llamar a la Policía de Infancia y Adolescencia y esto pues era, digamos, pues, o sea, como muy agresivo para las familias, ¿cierto? Y como también yo estaba tratando de cuidar esa relación con los padres de familia, pues entonces por eso yo también me quedaba allí en el centro de salud y un poco también para afianzar la relación con el mismo estudiante, ¿cierto? Entonces, es cierto que algunas veces la manera como funcionan las escuelas o las instituciones permiten que uno haga una tarea de alguna manera, pues como un poco acomodada, pues también es cierto que digamos, desde lo ético y desde las teorías que uno, digamos, se explica al mundo y a través de las cuales trata de intervenir, pues también hacen lo suyo y, digamos, está uno detrás de un objetivo allí más terapéutico, más que de pronto de simplemente cumplir una función, ¿cierto? Entonces, pues, quería mencionar eso. Muchísimas gracias a Claro y Adriana. Joan, hay una pregunta, Gina. Sí, iba a leer. Cuando falla la orientación psicológica, ¿qué podemos hacer nosotros los educadores para orientar a los jóvenes? Yo había leído la pregunta y quisiera pues animar a Joan Sebastián a que quizás nos contara un poco cómo entiende la falla de la orientación psicológica. O sea, ¿cuándo crees que se da esta falla o qué consideras que es una falla en la orientación psicológica y qué podemos hacer nosotros los educadores? No sé si Joan Sebastián se anime a contarnos un poquito esta reflexión que hizo a propósito de la escucha de Claro y de Adriana. O pues nos animaríamos a responderla con lo que nosotros interpretemos al respecto. Cuando falla la orientación psicológica, ¿qué podemos hacer nosotros los educadores para orientar a los jóvenes? No sé, Adri, si tú quisieras, a propósito de tu disciplina y luego, Claro, para poder como hablar sobre lo que plantea Joan Sebastián. Vale. Está escribiendo Joan Sebastián, dice, no puede ser solo de parte de los orientadores en la mayoría de casos, viene porque el joven se cierra hacia ellos. Considero que velar por la promoción y prevención también es esencial. Bueno, digamos que un poco yo entiendo el fallo de la orientación escolar, digamos que ocurre un poco en
en escenarios en los que pues el trabajo desborda la capacidad del orientador que hay y no puede, digamos, hacer un acompañamiento tan cercano a todos los casos, puede ser por ahí una de las fallas, puede ser también, por ejemplo, que, digamos, por ejemplo, en el colegio en el que yo trabajaba, en ocasiones a algunas sedes yo no podía ir porque por los mismos conflictos que digamos, que habían, por ejemplo, en las fronteras invisibles, habían, digamos, como sedes que quedaban en escenarios en los que en ocasiones uno no podía, digamos, como asistir, y el mismo trabajo a veces que se daba remitía los espacios de formación a las semanas institucionales, y esto pues termina siendo poco o muy distinto en la institución en la que, o en la sede en la que uno está, digamos, y permanece, ¿cierto? Entonces, digamos que puede ser, voy a pensar un poco qué es como en este sentido las fallas, en, por ejemplo, no dar una respuesta hacia los casos o hacia los interrogantes que tienen los docentes en ocasiones. Y digamos que los docentes tienen toda yo pensaría que los docentes, y por eso trabajo mucho con ellos, tienen muchas más herramientas para ayudarle a los chicos que nosotros, porque los docentes comparten mucho más tiempo con ellos. Hay una relación mucho más cercana. O sea, yo creo profundamente en que la relación con uno, pues también a partir de mi formación clínica, transforma los vínculos que los chicos traen, y eso hace que también se transforme el vínculo con el conocimiento, por tanto la relación con el aprendizaje. Entonces, el estar en la escuela para muchos chicos es el único escenario, por ejemplo, arriesgándome a decir esto, puede incluso para algunas personas llegar a ser el único escenario donde reciben cuidado, donde reciben afecto, donde tienen, digamos, una relación distinta. Entonces, en mi opinión, pues allí como que los docentes tienen tienen incluso, pienso yo, más herramientas para ayudarles a partir de la escucha, a partir de una relación cercana y respetuosa con ellos. Digamos que a ver, cualquier docente, no importa si es docente orientador, pero cualquier docente, por ejemplo, que tenga noticia de un evento de maltrato infantil, tiene que reportarlo, o sea, tiene la obligación. Un docente no puede decir, es que aquí no hay orientador, entonces no pude comunicarlo, o tengo que esperar a que el orientador llegue dentro de 8 días para hacer la remisión. No, el docente debe de cumplir la ruta, o sea, debe ejecutar la ruta. Por eso también una de las tareas de nosotros es dar a conocer esas rutas a los profesores y formarlos para que ellos las puedan implementar en el caso en el que uno no esté, o en el caso en el que uno, por ejemplo, toda una tarde sin orientadora escolar porque está en el centro de salud atendiendo un caso de una ideación suicida o un intento de suicidio. Uno debe estar allá. Y entonces, digamos, como que uno podría pensar toda la jornada sin orientadora escolar. Hay una cosa allí interesante, y es que nosotros trabajamos como en equipo con el otro orientador. Cada uno estaba asignado a una jornada, pero hacíamos un trabajo. Entonces, digamos que en momentos, en la jornada de la mañana, yo no estaba asignada a la jornada de la mañana, pero en ocasiones él requería pues como de mi acompañamiento. Él no está formado en psicología clínica, él está formado en pedagogía, entonces como que nos ayudábamos. Él me apoyaba en pedagogía y yo lo apoyaba, digamos, en psicología clínica. Entonces, digamos que esta comunicación entre los dos fue muy importante, este trabajo entre los dos, porque hicimos una formación muy bonita con los profes, no solo pedagógica, sino también un poco de algunas herramientas, digamos, desde la psicología para que se sintieran tranquilos en esa intervención. Entonces, por eso yo le apuesto mucho a la formación con docentes, y no solamente a creerme que soy la especialista que puede resolverlo y que si no estoy yo, entonces no se puede resolver. Y por eso también acudo a la formación de padres, también un poco en el sentido de ampliar la posibilidad de escucha. Entonces, es importante para que los profes conozcan las rutas y las implementen. Y uno también en el trabajo como orientador establezca, digamos, como esa metodología de trabajo, que no esperen, digamos, la remisión, porque claro, un profe la puede hacer y después que yo llego, mi obligación es hacerle seguimiento, escuchar al profe y pues ya encargarme pues como de hacerle seguimiento al caso, pero digamos que todas las personas que están dentro de la institución tienen la obligación de proceder en algún evento, no necesariamente con el orientador escolar. Entonces allí digamos que la falla vendría no siendo exclusivamente, digamos, de la orientación escolar, sino a nivel institucional, que no está, digamos, como preparada o articulada para responder a los eventos que ocurran, independientemente de si está la persona del orientador, ¿cierto? Pues eso, no sé. Claro, allá en España se maneja diferente, ¿no es cierto? El psicólogo es más como el centro de todo este proceso de orientación, lo que tengo entendido. ¿Puedes aclarar eso, por favor? Sí, por ejemplo, aquí en España, cada colegio tiene un orientador permanente,
que este orientador puede ser un pedagogo, puede ser con una especialización de un máster en formación del profesorado específico en orientación educativa. El pedagogo puede ser un psicólogo o un psicopedagogo. Y entonces, la figura del orientador en cada colegio tiene que tenerla. Por ejemplo, como una cosa que decía Adriana, a veces son muchísimos alumnos para un solo orientador, y entonces no puede llegar a todos como se debería, ¿no? Por un tema de tiempo. Pero, por ejemplo, ¿por qué se tiene un orientador permanente en cada colegio? Porque según creo haber entendido, lo que comentaba Adriana, no está permanente en un colegio o en un instituto, ¿no? Sino que va rotando y hasta el día que le vuelve a tocar a ir a esa institución, ¿verdad? Lo que ocurre es que, por ejemplo, yo estoy asignada a una institución en una jornada. Digamos, estoy asignada a tal colegio en la jornada tarde, pero ese colegio tiene sedes. Entonces, digamos, yo estoy, digamos, todo el tiempo, todos los días en la institución principal, pero a las sedes yo, que no era, o sea, no me obligaban, pero yo lo hacía, digamos, yo una vez a la semana rotaba para hacer, digamos, como escucha a algunos chicos y para hacer acompañamiento a los profes. Ya, pues aquí en España, por ejemplo, tienen cada institución, cada colegio, cada instituto tiene su orientador. Entonces, ese orientador es la cabeza, el jefe del equipo psicopedagógico, que tiene a maestros de audición y lenguaje, es decir, no tiene a logopedas. En los colegios en España no hay logopedas. Los logopedas trabajan en salud pública o trabajan en centros privados, por ejemplo, como este centro de psicopedagogía que tengo yo. Y entonces, pero educación en España forma a los propios maestros de lenguaje, es decir, se llaman maestros con la especialidad de audición y lenguaje, de infantil y de primaria. Y entonces, ellos son los que tratan todos los temas de lenguaje y todos los trastornos del lenguaje. Entonces, están los maestros en pedagogía terapéuticas o maestros en educación especial, que tienen esa especialidad, que son los que trabajan todo el tema del aprendizaje. Y el psicopedagogo, orientador o psicólogo, ¿qué es lo que hace? Tiene todo su equipo, es según las ratios que hay en el colegio y niños con las posibles dificultades, entonces son las cantidades de especialistas que hay, es decir, la cantidad de maestros en pedagogía terapéutica y la cantidad de maestros de comunicación y lenguaje, de audición y lenguaje. Entonces, van trabajando y este orientador no solamente trabaja directamente con ellos, sino que también trabaja con todos los maestros o profesores para dotarlos de herramientas para que puedan intervenir en algún momento o detectar las dificultades que puedan existir, desde bullying hasta muchísimos otros problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que la figura del orientador está permanente en el colegio y entonces esto posibilita, yo no digo que se haga mejor o peor, yo lo que sí veo es que posibilita, según lo que voy escuchando que contáis vosotros, posibilita de un mayor apoyo al docente, y un mayor apoyo a todo el profesorado, al profesorado y a la familia también, ¿no? Porque se trabaja también mucho en coordinación con la familia. A propósito de lo que estás diciendo hoy, Claro, y a propósito de que nos acompañe Claro y Adriana en dos experiencias en contextos diferenciales, precisamente reconociendo la psicología educativa como campo no exclusivo de la escuela. Digamos que Adriana nos ha contado de manera muy detallada y muy interesante el rol y las acciones que nosotros adelantamos en estas instituciones escolarizadas, y me gustaría, Claro, a propósito de lo que estás planteando de cómo funciona en España, del centro que tú diriges, del centro de atención que tú diriges, precisamente como en la escuela funciona de una manera en la que muchas veces el chico, el estudiante, no reconoce la dificultad o la situación particular, sino que es el docente el que lo remite porque es un niño problema y necesitan que lo atiendan para que lo conviertan y pueda ser una persona disque normal para entrar al mundo escolarizado.
Entonces, un poco la pregunta contigo y ahorita, qué pena, Laura y Ángela, para poder retomar las preguntas que tenemos allí, pero aprovechando esta conversación entre ustedes, quisiera que nos contaras un poco sobre ese espacio que se desarrolla en el centro que tú diriges y cuál es la ruta que se establece al interior. Entonces, por ejemplo, dices que trabajas desde primera infancia hasta adultez mayor. ¿Cómo es esa ruta que se establece allí? Ya que en la escuela, pues el profe remite, llega al psicólogo, o lo remite el directivo, llega al psicólogo, pues ya el psicólogo activa la ruta de acuerdo a la situación. Pero en el caso del centro, que ya es un espacio privado, en donde voy de manera voluntaria, puede que no el estudiante o no el chico, pero sí la mamá que lo lleva. ¿Y cuál es la ruta que se establece? Y ya que tú nos hablabas de un equipo también multidisciplinario, entonces, dado que no es escolarizado, o sea, no tiene una pretensión escolar institucional, ¿cuál es la pretensión allí y cuál es la ruta que ustedes establecen para poder atender estas situaciones que reciben de diferentes índoles, dado el enfoque también que tú nos has planteado? Y, por ejemplo, me gustaría comenzar comentando una cosa. Por ejemplo, al nosotros ser un centro privado, tenemos la posibilidad que no tiene el orientador de un colegio, aquí en España específicamente, y que no tienen los maestros estos de de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje, incluso ni los propios maestros. ¿Qué pasa? Porque allí tienen que cumplir un currículum, lo tienen que cumplir durante un tiempo determinado y están muy presionados por los tiempos. Incluso cuando a veces tenemos comunicación con los equipos de los colegios y la familia y nosotros, ellos nos dicen, es que vienen al centro, nosotros vamos también a los colegios y nos dicen, es una maravilla el trabajo que vosotros hacéis porque tienen la posibilidad de trabajarle al niño lo que realmente necesita. Es decir, de centrarse en la dificultad que tiene el niño, en la dificultad que os plantea la familia y en la dificultad que os planteamos nosotros. Entonces nos ponemos de acuerdo y nosotros nos dedicamos a trabajar lo que no puede trabajar el colegio. Entonces, ¿por qué decía esto? Porque el Ministerio de Educación español brinda unas becas que se llaman las becas MEC, las becas del Ministerio de Educación. Y estas becas son para venir durante 10 meses a centros privados. Es decir, si hay un niño que presenta una dificultad y lo ha detectado el equipo psicopedagógico, lo ha detectado previamente el maestro, del maestro pasa a los maestros de audición y lenguaje o de pedagogía terapéutica, lo valora el orientador, pedagogo, psicopedagogo o psicólogo del colegio, y entonces determinan de que este niño necesita un refuerzo externo. Y entonces ese refuerzo externo es una remisión que hacen estos colegios a centros como este. Y entonces hacen esa remisión y al hacer esa remisión se colegia entre el centro, la familia y el colegio la necesidad de que este niño reciba una atención, un refuerzo más personalizado y especializado que en los colegios no puede recibir, y entonces se dice, esta familia, este niño cumple todos los requisitos y es partidario a recibir esta beca del Ministerio de Educación y le otorgan 913 euros para que vengan durante 10 meses a recibir refuerzo pedagógico, o 913 euros para que vengan a recibir refuerzo logopédico, de psicomotricidad, de terapia del comportamiento, etcétera, de todo lo que nosotros tenemos aquí. ¿Por qué he comenzado a hablar de esto antes de llegar a nuestro centro como tal, ¿vale? Para que vean que al ser un centro privado no estamos desligados del sistema, a pesar de que tenemos la posibilidad de trabajar diferente y de hacer mucho más personalizado nuestro trabajo. Por ejemplo, hasta hace 5 años aproximadamente, cuando venían los niños de becas a través de los colegios que les otorga el Ministerio de Educación, ¿qué hacíamos? Reforzábamos un poco la parte pedagógica y el lenguaje, pero también lo tratábamos de manera integral
pero ya los padres pagaban esa otra parte, porque había que justificar las becas con el tratamiento pedagógico o de lenguaje. Hace unos 5 años ya se han dado cuenta de que era un error exigirles a las familias y exigirnos a nosotros como centros privados que trabajáramos lo mismo que ellos. Entonces, hace alrededor casi de 5 años que nos piden que hagamos un trabajo en ambientes naturales, un trabajo más sociocomunitario, un trabajo más aterrizado a la familia y a la necesidad real que tiene el niño. Si el niño tiene dificultades en matemáticas, no vamos a sentarnos en nuestro centro a trabajar las matemáticas como la trabaja un maestro. Trabajamos las matemáticas en un espacio que tenemos en la sala multisensorial, que es como una especie de supermercado, con una caja registradora, tenemos un carrito para llevar la compra, tenemos diferentes frutas, hortalizas, diferentes cosas, y entonces el niño trabaja con dinero de papel y monedas de plásticos reales, ¿no? Para que pueda visualizar cómo hacer la suma, la resta, la multiplicación o la división. Eso es una parte. Entonces, esta burbuja que tenemos en el centro, después la trasladamos a esos espacios naturales y comunitarios. Es decir, hablamos con el niño y un día vamos a comprar un helado y tienes 5 euros y tienes que comprar un helado que te cuesta 1,20. ¿Cuánto te tendrán que dar de cambio? ¿Cuánto tienes que hacer? No sé qué. Vamos a supermercados también, vamos a mercados, vamos a juguetería. Ya todo eso es previamente colegiado con los padres. E incluso cogemos el autobús también y damos una pequeñita vuelta por el pueblo. Es decir, que trasladamos el trabajo de la escuela, lo trasladamos a la vida real. Y así lo pueden aprender mejor. Entonces, Gina, es que yo me enredo hablando mucho, voy a intentar aterrizar ahora a lo más específico que me preguntaba, cómo nosotros como centro, como equipo multidisciplinario, logramos engarzar y trabajar todo esto. Por ejemplo, a nosotros nos llega, por la escuela es una vía que nos llega. Otra vía que nos llega es a través de los neuropediatras, de otorrinos, etcétera, y otros especialistas. Esta es la relación ya no multidisciplinar, sino también transdisciplinar. Es decir, que interactuamos con otros especialistas de otras ramas de la salud o de la pedagogía y nos derivan casos y entonces les vamos dando feedback. Nos llega el caso inicialmente o a través de la web, a través de correo electrónico, a través de llamadas telefónicas, a través de otro padre y del boca a boca que van hablando de nuestro trabajo, a través de charlas que vamos a dar a colegios, institutos y guarderías, jardines infantiles. Vamos a dar charlas gratuitas y otras que nos las piden. Las AMPAs aquí en España se llaman, son la asociación de padres y madres de cada colegio, solicitan charlas para todo el curso y hacen varias charlas y las costean ellos como asociación de padres. Entonces, de las charlas que nos piden, a veces nos piden charlas sobre sensibilización hacia el autismo, porque a veces no se comprende a un niño que tiene autismo, que tiene Asperger en un colegio, entonces vamos a hablar con los padres, vamos a hablar con los profesores, vamos a hablar con todos los estudiantes sobre una patología específica y a presentársela y a normalizarla, cualquier tipo de situación. Y esto lo hacemos desde jardines de infancia, escuelas primarias, institutos. E incluso hasta universidades que nos han pedido. Entonces, por todas esas vías a nosotros nos llegan usuarios. Entonces, cuando nos llega un usuario, lo primero que hacemos es una entrevista con todas las de la ley, que los padres se van cansadísimos y algunos se van, algunos lloran, otros se van muy contentos porque solamente de hablar y que los ayudemos a que hagan una regresión y recuerden cosas desde el embarazo, el parto, las primeras palabras, cómo caminó el niño, si logró el sostén cefálico en tal etapa, etcétera, 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 que hacemos toda una anamnesis del niño y de las dificultades en ese momento también, según le da el primer feedback que nos dan, les decimos, ¿tiene algún informe de algún especialista? Tráiganos los informes del colegio de los 2 últimos cursos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo revisamos y muchas veces nos los envían previamente por correo electrónico. Entonces, cuando ellos llegan, ya nosotros conocemos una serie de cosas de la persona y a partir de ahí empezamos. Y entonces, desde que llega la persona por la puerta, que los recibimos,
ya vemos las posturas de los padres, ya vemos la forma en que se sientan, ya vemos, intentamos que vengan los dos padres, aunque en ocasiones estén separados. O si no son los dos padres, alguna otra persona del medio familiar que convive con el niño, un abuelo, un tío, etcétera. ¿Para qué? Para sacar toda la información que podamos. Después de esta entrevista inicial, entonces ya nos vamos haciendo una idea y vamos derivando según al especialista. Muchos padres de atención temprana o a veces del inicio de la primaria vienen porque el niño tiene dificultades en el lenguaje, no habla, ¿tendrá autismo o solo será un problema en el lenguaje? Venimos a hablar para hablar con la logopeda. Hacemos una entrevista, el especialista, según que ya hemos visto más o menos que puede estar en la entrevista, y partiendo de esa entrevista, a lo mejor el primer especialista que trabaja con el niño no es la logopeda o el logopeda que era por el que venían, el especialista de lenguaje. Se empieza a trabajar con el terapeuta del comportamiento, se empieza a trabajar con nuestro sociólogo, orientador psicopedagogo, y empieza a trabajar mediación familiar. Es decir, según lo que vamos detectando y sacando en esa entrevista y con toda la información previa que tenemos, es el trabajo que empezamos a hacer. La familia hace una demanda que nosotros respetamos, pero nosotros les proponemos. ¿Y qué proponemos? Le proponemos, sí, han venido por esta dificultad, esto que vosotros, esta preocupación vuestra, pero les proponemos hacer esto y vamos trabajando conjuntamente con el niño y con la familia. Y entonces, a partir de allí, entonces decimos, ya llevamos un mes trabajando, ahora se introduce la logopeda. Y entonces la logopeda empieza a hacer su trabajo conjuntamente con el terapeuta del comportamiento, conjuntamente con el orientador y mediador familiar que estaba trabajando con la familia. Es decir, vamos haciendo un trabajo integral para intentar descubrir la posible causa que le está trayendo esta dificultad al niño, que puede ser una causa ya, una predisposición genética, alguna causa orgánica, o muchas veces es fabricada y es provocada por el medio familiar, por desconocimiento, porque como dice el dicho, ningún niño, ninguna persona nacemos con un manual de instrucciones, como un mueble para armarlo debajo del brazo. Entonces, para los padres, para la familia es un aprendizaje. Y no es que nadie lo haga mal, cada uno lo hace como puede y según las experiencias previas que tiene y como cree lo mejor posible. Entonces, ahí estamos nosotros para intentar detectar, descubrir cualquier situación que no esté dentro de lo típico o que pueda estar provocando eso, y a partir de ahí empezamos a intervenir. Y entonces la intervención es integral y muchas veces con una familia, con un niño, trabajamos 3 o 4 especialistas. Y entonces eso después lo trasladamos, lo rebotamos al colegio. Y del colegio vamos a casa y vemos sesiones de trabajo en casa. Y les damos tareas y deberes a los padres para que trabajen en casa. Una de las cosas que hacemos, que las hacemos 2 veces al año, hacemos una escuela de padres que se llama Empecemos. Empecemos a cambiar el chip, a actuar diferente y a tener momentos dulces, que les llamamos, ¿no? Como familia. Y entonces a que cada miembro de la familia echen en una caja, en algo tapado, deseos y cosas que les gustaría hacer y vivir en casa y vivir con la familia. Entonces eso después ellos mismos se asombran porque son anónimos, como los echan, y empiezan a ver tanto de los niños como de ellos cosas que no se imaginaban que necesitaba el otro, que le agradaba o que no le agradaba o que necesitaban hacer. Entonces, todo este tipo de cosas nosotros las hacemos, es decir, dotamos a la familia de muchas herramientas para que ellos puedan ayudarnos desde casa, que es donde más horas pasa el niño, además del colegio, que también lo hacemos con los maestros, pero que además la casa, supuestamente, digo supuestamente porque no siempre es así, es la zona de confort del estudiante y es donde debe sentir confianza, es de donde debe sentirse bien y es donde debe ser capaz de exteriorizar cualquier cosa que le suceda para recibir ayuda de los suyos, de sus conocidos, pero que a veces, la gran mayoría de las veces no es así. Entonces, enseñamos a los padres a que desaprendan todo lo que han vivido y que aprendan a aprender de otra manera diferente. No sé si lo he logrado, podría decir más cosas, pero lo dejo aquí. Yo quisiera cerrar con algo, y es que si nos fijamos muy bien, es un proceso de mucha articulación, ¿no? Aquí
por las experiencias que hemos escuchado, todo esto está desarticulado. Los mismos psicólogos o orientadores con los docentes, con los padres de familia y con los de afuera mucho más, porque pues aquí se trabajan los centros como los tuyos, son responsabilidades del sector de la salud. Entonces esas remisiones dependen también de ese servicio de salud, de esa seguridad social a la que pertenezca esa persona. Pero fíjate que es una intervención muy de un modelo socioconstructivista, ¿no? Sociocultural, donde, donde se involucran a todos los actores. Sabater hablaba de esas fuentes de socialización primaria, como su nombre lo indica, primaria, donde está la familia, y secundaria, donde está ese contexto escolar, comunitario y social, y que los dos fuentes de socialización deben estar articulados para poder lograr ese desarrollo pues completo, como tú mencionas. La profe Gina iba a mencionar unas preguntas del chat, ¿no es cierto? Sí, Laura y Ángela. Dicen, pues las voy a nombrar las dos para hacer como una respuesta conjunta. Dice, profe Adriana, ¿cómo era la articulación multidisciplinar en la escuela que trabajabas? ¿Cómo se acoplaban para llevar a cabo objetivos que se trazaban o para que funcionara en sí el acompañamiento? Y Ángela dice, profe, ¿el psicoorientador interviene en la creación del manual de convivencia? Para con esto, pues ya ir cerrando dado la hora y pues el tiempo también de Claro y de Adriana. Vale. Bueno, digamos que en relación con el manual de convivencia debería ser construido con todos los actores, digamos, con los estudiantes, con los padres, con los profes, que están también, digamos, los directivos. Ese sería como el ideal, ¿cierto? Normalmente lo que uno encuentra es que se ha escrito un manual de convivencia y lo han escrito algunas personas o algunos profes que han sido, digamos, como designados. En el caso mío, cuando llegué a la institución, me dieron la posibilidad de revisarlo y de, digamos, de elaborar con el otro orientador una propuesta, porque estaba, digamos, toda la intencionalidad de que en el manual quedara, pues, como este enfoque de inclusión y que se revisara un poco, como les mencionaba antes, el tema del lenguaje que se estaba, digamos, utilizando también porque la ruta de convivencia también había cambiado en ese momento y entonces, por ejemplo, a lo que antes llamaban sanciones, ahora, digamos, había que revisar de acuerdo a las situaciones, hacer, digamos, plantear las medidas pedagógicas. Entonces, digamos que había también como toda una necesidad de revisión. Es importante que hagamos una participación activa y que promovamos la participación de los demás actores en la revisión, si ya hay uno elaborado, en la revisión de ese manual de convivencia, que todos hagamos parte de la construcción de ese manual que finalmente pues es con el que se van, digamos, a atender las distintas situaciones que ocurran en la institución. Digamos que con el tema del trabajo de la comunicación, digamos, desde distintas disciplinas, es muy importante un poco lo que mencionaba Claro al principio en relación con estar abierto. Digamos, de uno poder escuchar desde otras disciplinas el trabajo que se pueda realizar. Entonces, por ejemplo, les decía que el enfoque, por ejemplo, cognitivo-conductual es muy usado en las escuelas para regular el comportamiento, pero digamos que poder escuchar en los profes, digamos como que desde sus formaciones, porque pues esto es interesante, ¿cierto? Y poder entonces posibilitar, nosotros con el otro orientador hacíamos como todo lo posible para traer personas formadas en otros campos durante esas formaciones a los docentes. Entonces traíamos también, por ejemplo, trabajadores sociales, traíamos también, por ejemplo, en alguna ocasión llevamos un sociólogo. Digamos que es un poco poder que desde la planeación de las actividades que hacemos y del trabajo que planeamos hacer en las instituciones o en las escuelas, digamos, en relación con la formación de los docentes, podamos nosotros permitir en esa formación tener un diálogo con otras disciplinas y incluso en algún momento lo hicimos con los profes desde la formación de cada uno lo que ellos tenían para aportar desde sus disciplinas, para formarnos, digamos, como colaborativamente. En algunas ocasiones, digamos que acudimos a eso. Entonces, yo creo que es muy importante la manera como nos relacionamos con los profes, que ellos no se sientan evaluados o un poco como que uno irrumpe en la práctica de ellos, sino que sientan es un acompañamiento, ¿cierto? Por ejemplo, con algunas personas pude hacerlo, para mí es muy importante, digamos, observar y estar en una clase, participar,
y a partir, digamos, como de esa observación, poder entonces empezar el diálogo con el profe, ¿cierto? Y ellos ya sabían que pues era mi manera un poco como de acercarme, entonces me invitaban, profe, venga, acompáñeme en esta clase y después como conversamos de algunas inquietudes que tengo, por las participaciones o las maneras de algunos niños, ¿cierto? Entonces, digamos que esto hace también que ellos tengan una perspectiva distinta de la psicología y del papel de uno en la escuela, ¿cierto? No solamente de informar quién está haciendo bien el trabajo, ¿no? Sino es acompañar, digamos, los desarrollos y la posibilidad de diálogo con otras disciplinas. Entonces, esto es un trabajo que requiere, digamos, como de mucho empeño y que requiere de que uno mismo posibilite ese diálogo con otras disciplinas en las formaciones que uno hace. La medida que uno haga eso, el colegio, digamos, yo creo que las instituciones se van transformando a partir de esas intervenciones que uno hace. No es un trabajo fácil, pero es muy interesante porque quedan ellos allí con una mirada de poder escuchar desde otras disciplinas el trabajo que se puede hacer desde las dificultades que se observan. Entonces, es interesante porque cada uno también va identificando sus fortalezas y que cada uno desde su disciplina, desde su formación, tiene algo para aportar en el colegio. Entonces, y normalmente, digamos, el rector hacía encargaba cada semana como un profesor distinto, de un área distinta, y entonces hacían actividades desde esa área y desde lo que ellos proponían, y todo el colegio, digamos, que trabajaba. Entonces, esto también como que se fue posibilitando. No sé si ahí de pronto contestó las preguntas. Vale, claro, y Adriana, queremos agradecerle de manera muy especial por el tiempo que nos han dedicado hoy para contarnos sus experiencias, para narrarnos parte de, de sus procesos pedagógicos, psicológicos, psicopedagógicos, en fin, del campo de la psicología educativa que adelantamos, sobre todo en esta lectura que nosotros desde el curso de Psicología General y Psicología Educativa hemos acompañado básicamente en estas otras formas de acercarnos a las comunidades, no desde la falta y el problema, sino precisamente de poder analizar la situación en su complejidad para poder atenderla. Agradecerles muchísimo por haber atendido esta invitación, por habernos acompañado. Ya también tendremos otra posibilidad de encuentro cuando estemos conversando sobre dificultades del aprendizaje escolar, básicamente en intervención, pero pues será otro escenario y queremos pues como en serio reconocerles ese trabajo tan valioso que adelantan, y a la profe Adriana también por ese saber tan importante desde el enfoque psicoanalítico que nos comparte hoy, sobre todo en miras de una transformación en la escuela para poder superar esa mirada mediática y a veces médica que nos traslada a la escuela. Les queríamos pedir a los estudiantes que sigan conectados, sobre todo pues por los tiempos de Claro y de Adriana, porque pues habíamos planteado que era de 9:30 a 11:30 hora colombiana, en el caso de Claro, y pues él tendrá asuntos que también atender, y pues queríamos, dada la hora, pues hacer el cierre con los invitados para continuar nosotros en algunas claridades técnicas de la asignatura. Ok, nuevamente cerrar, porque ya hemos dicho, hay asistentes de Facultad de Educación y de Psicología, en que tanto la pedagogía como la psicología pues tienen un campo de aplicación más grande que el escolar, ¿no es cierto? El escolar es solamente un contexto, y como nos lo mostraron tanto la propia Adriana como Claro, trasciende estas fronteras y podemos hacer procesos pedagógicos y psicopedagógicos y desde la psicología educativa, que son tres cosas diferentes, pero que nos comunicamos y dialogamos para poder abordar de manera más integral todos estos procesos de aprendizaje, porque sabemos que este proceso de aprendizaje nos acompaña en todo el ciclo de la vida y en todos los contextos, desde casa, desde lo escolar, desde lo comunitario, como pues nos lo mostraban también. Entonces, pues también, muchas gracias, ya nos veremos en otro espacio, pues muy nutritivo, muy enriquecedor también todos sus aportes y experiencias. Muchas gracias a vosotros y a vosotras por la invitación, y aquí me tienen para lo que necesiten y cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias. No me lo digas porque me lo creo, claro. Claro, muchas gracias. Gracias. Cuídate, un abrazo. Adiós. Muchas Adiós, gracias. Adriana.